Lovely. Delightful. Absolutely super. Yeah, jolly good. Lovely, lovely. Here I stand. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench your professional Brits. Convéncete primero de que le caes simpático, de que lo pasa bien cuando sale contigo. Llévala a casa luego, sírvele un par de copas y, en un momento dado, mordisquéale el cuello. Unas veces querrá pasar al dormitorio, otras alegará una indisposición y otras te contará su vida por entregas. Muéstrale en cada caso la dosis de cariño que te pidan sus ojos. Sé generoso siempre. Trata de conservarla como sea a tu lado. Sin ella, sin tu musa, no eres nadie. Poeta. Espero que el autor me perdone por haber mancillado su obra con mi lectura. Este es uno de los poemas recogidos en Se aceptan cheques, flores y mentiras del gran Luis Alberto de Cuenca, una selección de poemas amorosos, a veces traicioneros, siempre divertidos y cáusticos. Esto es lo que dice la contraportada y recomiendo encarecidamente que os lo compréis. Se aceptan cheques, flores y mentiras. Es un honor para mí poder tener en el programa al invitado de hoy. Luis Alberto de Cuenca es filólogo, traductor, ensayista y sobre todo poeta. Algunos dirían que intelectual, pero en ese momento él negaría con la cabeza y diría que nada de eso, que él es humanista. También es un Peter Pan, es un niño de 60 y tantos, ya lo comprobaréis. Y los martes, y os recomiendo también que escuchéis esto de lo que os voy a hablar, los martes participa en una tertulia maravillosa en Es Radio con Luis Herrero, Dragó y Fernando Rodríguez Lafuente, llamada, no sin razón, Tertulia de Sabios. Como ahora comprobaréis, cada minuto de conversación con Luis Alberto es una dosis impagable de conocimiento. Incluso su forma de hablar, esa forma de hablar que tiene tan cálida, tan pausada, que transmite tanta paz y tanta tranquilidad, transmite también sabiduría. Además, Luis Alberto es posiblemente la persona más atenta y afectuosa con la que he tratado en el podcast. De hecho, yo cuando grabo estas conversaciones siempre llevo un par de botellines de agua, uno para el invitado y otro para mí. Bueno, pues en un momento de la charla, él pone agua de su botellín en mi botellín porque le parece que no tengo suficiente. Hasta ese punto está atento Luis Alberto y es amable. En esta conversación hablamos de Platón, del amor, de los ataques de pánico e incluso de nuestra rinitis alérgica, algo que compartimos Luis Alberto y yo, desafortunadamente para ambos. Episodio 31 de Lo que tú digas con Luis Alberto de Cuenca. ¿En dónde estamos ahora mismo? En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dentro del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, en el despacho 1B5 de ese Centro de Ciencias Humanas y Sociales, y dentro de un departamento que se llama Departamento de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. También llamado Albatraz esto, ¿no? Esto se llama Albatraz porque parece una prisión, tiene una serie de pasarelas de donde desfilan las gentes que vigilan a los presos con metralletas, por supuesto, etcétera. No, pero es laberíntico esto, ¿eh? A mí muy laberíntico. Me ha costado entrar. No es un sitio imaginar. que está bastante bien en el sentido de que yo estoy muy contento con el despacho, la luz, todo bien, pero en cualquier forma no cabe la menor duda de que tiene un cierto aspecto carcelario y es laberíntico. ¿Tú no tardaste en aprender el recorrido hasta llegar a este despacho? Tardé. Y de hecho sé perfectamente el itinerario que me conduce a mi despacho, pero no sé moverme muy bien por la casa. Pues si es que a mí me ha acompañado un empleado. No me extraña. Del CSIC. Pero tenías ¿no? que haberme llamado por teléfono y yo te hubiera acompañado, muy gustoso. Bueno, pero me ha servido para hacer un recorrido y conocer el edificio. Eso mejor. también es verdad. No, es un edificio importante en el sentido de que tiene una de las mejores bibliotecas de humanidades del país. Uh-huh. Merece la pena nuestra biblioteca. ¿Qué tiene Platón contra los poetas? Pues hay incluso libros escritos sobre por qué Platón se enfada con los poetas. Pues porque la educación en Grecia era fundamentalmente homérica. Uh-huh. Entonces se basaba en la educación que proveía
la Ilíada y proveían los poemas homéricos, los dos, la Ilíada y la Odisea. Y Platón propugnaba otro tipo de educación más filosófica que atendiera menos a los valores de antaño, a los valores heroicos que marcaba la épica homérica. Yo estoy más de acuerdo con la educación homérica que con la platónica. ¿No será que le levantó la novia a un poeta o el novio? En el caso de Platón probablemente más bien sería el novio, pero no creo que fuera por eso, porque él se lo tomaba todo muy en serio y era porque creía que, honestamente, que la educación poética no era la mejor de las posibles. En la calle Velázquez de Madrid, en 1950, empezó todo. En el número 5 de la calle Velázquez había un pequeño sanatorio que hoy ya no existe, y ahí nací yo, que en mi época se solía nacer en casa, o mucha gente de mi promoción todavía había nacido en casa, pero el parto vino complicado y entonces llevaron a mi madre al sanatorio. El que la atendió a mi madre se llamaba Don Braulio, siempre se hablaba muy bien de él en casa. Y la verdad es que mi madre estuvo muy malita con el parto, porque vino el parto de nalgas, lo que antes se llamaba nacer de pie. Sí, y que sepas que ya tenemos un punto en común, tú y yo, ¿eh? También sí. Nacimos de nalgas. Mi madre dice que nací dando por... Y en ese sentido. Y la verdad es que esos son partos más complicados para las mujeres que tienen que asumirlos. Y de hecho, entonces bautizaban a los niños muy jovencitos, con días. Y mi madre no pudo asistir al bautizo, o sea que quiero decir que... Porque estaba recuperándose. Estaba todavía recuperándose, efectivamente. ¿Pero fue con cesárea? No fue con cesárea. No, en mi caso tampoco, y mi madre siempre se pregunta que por qué no le hicieron cesárea. Porque... Pero en tu caso, que tú eres muchísimo más joven, las cesáreas eran más habituales. En el caso de la generación de mi madre no eran tan habituales. No querían rajar, ¿no? Sí, pues en el caso de mi madre, ¿no? Le dijeron, bueno, tienes buena pelvis, tal, pues vamos a intentarlo así. Y lo mismo le pasaría a mi madre, lo que pasa es que le costó trabajo, pero en fin, al final llegué yo a este mundo. ¿Y cómo era tener hijos en aquel entonces? ¿Iba una matrona a casa? ¿O... No, en este caso fue, como te digo, un sanatorio. Sí, pero como decías, que en aquel entonces... Y luego ella se quedó en el sanatorio 2 o 3 días, o 4 o 5 días, una semana tal vez, por eso no pudo venir al bautizo. Pero y luego inmediatamente la casa de mis padres estaba en la calle Jorge Juan, al lado del sanatorio, de modo que enseguida volvió a casa. No, yo no recuerdo que me dijeran nunca que hubo matronas en casa, ¿no? No, digo, como me comentabas... pero entonces, en otros partos, lo que acudía era la matrona a casa y el médico también, en el momento último probablemente el médico, no la matrona, era la que lo preparaba todo, ¿no? Y la verdad es que mucha gente nació en casa. Yo creo que Fernando Sánchez Dragó nació en casa, me parece. De hecho, es un gran defensor, ¿no?, de los partos. Yo me acuerdo cuando nació Aquela, Naoko, que también es una gran defensora de ese tipo de partos, pues ¿qué es lo que pasó entonces? Hubo complicaciones precisamente por esa predilección por los partos naturales. A veces es un parto en un barreño, ¿no? En un barreño, pero a veces eso trae complicaciones, y yo ya lo critiqué mucho precisamente a Fernando y a Naoko, en que menos natural y como más con los últimos adelantos, claro. ¿no? Sí, de hecho yo he visto alguna foto muy peculiar con Naoko recién parida. Sí, recién parida, es lo que iba a decir. No, lo pasó mal por, no sé de qué le complicó el cordón umbilical o algo así, pero fue por la manía de lo natural. Yo creo que todo es natural, también la ciencia adelanta y sigue siendo tan natural como lo otro, ¿no? ¿Cómo es la infancia de un poeta pilarista? Pues hombre, la infancia de un poeta pilarista es como la de tantos otros jóvenes de la época, pero en cualquier caso con la suerte de haberse educado en un colegio como el Pilar, que es un colegio estupendo. Un colegio que en ese momento era un colegio liberal, que no tenía nada que ver con la educación así nacional católica, que tenía que ver, pero de una manera muy tangencial solo. Y la verdad es que estoy muy contento con haberme educado en el Colegio del Pilar. Que siempre te escucho presumir de ello en la radio, de nosotros los pilaristas. Nosotros los pilaristas, además que somos un poco una mafia, los pilaristas. Siempre nos apoyamos unos a otros, seamos del partido que fuéramos, ¿no? Eso está muy bien. Porque fíjate, por ejemplo, en el Pilar pues ha estado José María Aznar, ha estado Alfredo Pérez Rubalcaba, el propio Jaime Elisabetsky, Fernando Sánchez Dragó. En fin, quiero decirte, mucha gente de muy diferente pelaje.
Fernando, sí, siempre hablamos de bromas pilaristas. Y de hecho yo en un soneto que dediqué a Naoko y a Fernando, no, me parece que a Fernando solo, porque le he dedicado varios. Uno como cuando nació aquella, yo creo que... No, cuando murió Soseki, el gato. Le dediqué un soneto que está incluido en uno de mis libros. Pero un soneto que le dediqué a Fernando, hablo de pilarismo precisamente en él. Fernando es bastante mayor que tú, ¿no llegasteis a coincidir en el...? No, porque Fernando nace en el 36, yo en el 50. Él nace en septiembre, me parece, o en octubre del 36, y yo en diciembre, el 29 del 50, de modo que son 14 años largos, ¿no? No pudimos coincidir. De hecho, diríamos que cuando él entra en el colegio, yo no he nacido, ni mucho menos todavía, ¿no? Tú eras... Bueno, te estoy tratando de tú. Por favor. De usted. Te lo rogaría. Te lo agradezco yo también, que me es más cómodo. Tú eras un estudiante bueno, ¿no? Sí, era un buen estudiante en ciencias y en letras. Por eso, cuando llegó esa diferenciación de letras y ciencias en cuarto curso de bachillerato, que en mi plan, pues entonces decidieron mis padres y apoyados por el profesorado del colegio de que hiciera ciencias, porque al fin y al cabo, como valía para las dos cosas, mejor era ciencias, que era más práctico. Y luego me arrepentí en sexto de bachillerato y preparé latín y griego, que es lo único que me separaba de los de letras, en un verano, y hice preuniversitario ya de letras. Ajá. Porque es lo que me gustaba. Y además tuve la suerte de que los autores que estaban elegidos en ese momento para traducir en preuniversitario eran ni más ni menos que Homero y Virgilio. Por eso, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con la educación homérica, ¿no? Ya. Pero no es normal eso que has dicho, de tanto podía elegir ciencias como letras, ¿no? Normalmente tiras hacia un... Bueno, por ejemplo, no. Era malísimo en todo lo que tenía que ver con números. Menos malo con las letras. Yo también era, digamos, muy bueno con las letras y bueno con las ciencias, pero con ese bueno bastaba para que pensaran mis padres y mi profesorado que era mejor, sobre todo el profesorado, que hiciera ciencias, ¿no? Que también había más tradición de ciencias en el Pilar que de letras, ¿no? Porque tú en un principio, ¿qué ibas a ser? ¿Cuál fue la primera vocación que tuviste? Mi primera vocación en el colegio, yo estuve de director de la revista Soy Pilarista, que era la revista que digamos que hacían los de Preu para todo el colegio cada año. Entonces había un staff de redacción diferente cada año conforme llegaban los de preuniversitario. Entonces en esa revista había siempre unas fotos de todos los que se habían digamos graduado en el colegio en ese momento, que salían del colegio para la universidad, y allí se decía más o menos lo que quería ser lo que la gente, y yo dije que iba a hacer filosofía y letras y ciencias geológicas, porque me apasiona la paleontología. Ajá. Pero luego de repente lo de la geología fue una cosa de adolescencia y se fue a la porra, y lo que hice fue matricularme en Derecho, también un poco por consejo paterno, que decía, bueno, pues haz Derecho y luego haz lo que te dé la gana, unas oposiciones, lo que sea. Hice primero de Derecho con todo matrículas, pero decidí que no me gustaba el Derecho, y entonces me fui a primero de Filosofía y Letras, que empecé un año después. O sea, estuviste a punto de ser abogado. Bueno, a punto no, porque lo dejé en primero, quiero decirte. Luego me matriculé en segundo y alguna asignatura me presenté casi por la cara y lo aprobé, pero mi auténtica vocación era la filología. Has dicho en presente que te gusta la paleontología, que te gustaban aquel entonces. Me sigue gustando y sigo leyendo libros de paleontología, por supuesto, pero nunca me hubiera metido en el fregado de la ciencia pura. Yo soy un hombre de humanidades, fundamentalmente. ¿No te imaginas desenterrando un fósil de dinosaurio? Desenterrando no, pero leyendo un libro en el que me cuenten qué significa ese fósil de dinosaurio me divierte, se sigue divirtiendo eso ahora. Sí lo haces. Pero que me lo cuenten los que saben, y sobre todo los que saben contarlo bien, y no los que son hipercientíficos que no te enteras de nada, ¿no? ¿Cuándo tienes tu conciencia de haber escrito el primer poema? Pues yo tengo conciencia como a los 11 años, 11 o 12, en un cuaderno que me regaló mi madre, que veía que tenía maneras de escritor y que me apetecía escribir, y entonces me regaló un cuaderno de tapas rojas que todavía conservo, y ahí están mis primeros versos, mis primeros poemas, que están muy influidos por los poetas que yo leía entonces, que eran dos. Juan Ramón Jiménez, en la edición de Aguilar, en la Biblioteca de Premios Nobel, y Rabindranath Tagore, el premio Nobel de 1913 creo que fue, el poeta indio, que había sido precisamente también traducido por Zenobia Camprubí y por Juan Ramón Jiménez. O sea que en el fondo era Juan Ramón Jiménez lo que yo había leído, y mis poemas eran sospechosamente copias de Juan Ramón Jiménez.
Siempre se empieza así, ¿no? Se empieza copiando. Sin duda. ¿Y lees todavía esos libros? Te lo digo porque Fernando a mí en el episodio que protagonizó, Fernando Sánchez Dragó, sí, me decía que él casi a día de hoy prefiere volver a leer lo que leía de niño que leer libros nuevos. Claro, eso decía también Borges, hay que releer sobre todo, y yo también prefiero releer cosas que no leer cosas de nuevo, porque las relecturas no te defraudan nunca, sabes de lo que te vas a encontrar. Yo soy también de relecturas, coincido una vez más con mi amigo y admirado Fernando. Pero, ¿y te pasa que a lo mejor un libro que te apasionaba lo vuelves a leer hoy? Sí, me pasa por ejemplo como con Rayuela de Cortázar, me apasionó en su momento y ahora no me ha interesado nada. Es curioso. Sí. Sin embargo, me siguen interesando los cuentos de Cortázar, de Bestiario, de Todos los Fuegos el Fuego, de Final de Juego también. Pero en cambio Rayuela me decepciona profundamente ahora. Me pasó también con García Márquez. Ajá. Con García Márquez, 100 años de soledad, me gustó, no tanto como Rayuela, pero me gustó, y ahora tampoco me interesa nada. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era abogado y mi madre no había hecho carrera, aunque era una mujer muy aficionada a la historia y muy lectora de temas históricos. Siento que se haya muerto sin saber que soy académico de la historia porque lo hubiera divertido mucho. Una gran lectora voraz de libros de historia. Lo que pasa es que en aquella época no todas las chicas estudiaban, ¿no? Pero desde luego mi madre hubiera sido una profesional extraordinaria. ¿Crees que a lo mejor gran parte de tu vocación, de lo que eres hoy, viene de ella? No, yo creo que viene del ambiente familiar en general y también de la genética. Yo creo en lo de los cromosomas, creo abiertamente. El que nace con aficiones librescas y humanísticas, nace. Y porque tiene grabado en el código genético ese tipo de predilecciones. Pero no cabe duda que en mi casa había libros y que la biblioteca paterna, sin ser una biblioteca de miles y miles de volúmenes, pues era lo suficientemente amplia como para poder leer allí pues a los clásicos, a las novelas de capa y espada que le fascinaban a mi padre. Siempre juraba por Athos, por Porthos o por Aramis. Y la verdad es que yo he heredado ese gusto por la novela de género que me interesa muchísimo. También había libros de Aguilar, estaban por ejemplo Sherlock Holmes en 2 volúmenes en la biblioteca Joya de Aguilar, y ahí lo leí de una manera en fin, entregadísima. Un verano del año 63, por ejemplo, tendría yo 11, 12 años, y me entusiasmó también. Sherlock Holmes es otro de mis héroes favoritos. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana mayor que estudió Filosofía y Letras, rama de Historia de América, pero que luego empezó a tener hijos y se dedica también a la casa. Pero estudió lo mismo. Estudió Filosofía y Letras, rama de Historia de América, pero vamos, que yo, por ejemplo, Historia de América tampoco me hubiera interesado mucho. Le interesaba a ella, pero me parece muy bien, pero que yo siempre filología clásica, filología románica, pero siempre filología. Dices que tu primer poema crees que con 11 años, más o menos. 11 o 12, 11 sí. o 12. ¿En aquel momento ya tenías interés por las chicas? Los poemas no traslucen ese interés. Probablemente sí tenía interés porque desde niño me han gustado las niñas también. Incluso cuando tenía 6, 7 años sí recuerdo que me gustaban ver niñas de mi edad, ¿no? Y me enamoraba de ellas, etcétera, ya desde entonces. Pero en los poemas no hay amor hasta un poco después, ¿no? Hasta los 14 o 15. Digo porque muchas veces eso es el motor de las vocaciones artísticas, ¿no? Muchas veces el cantante la primera vez que cogió la guitarra fue porque quería enamorar. Y yo creo que en mi caso debería haber sido así, hubiera sido lo normal, pues soy un poeta amoroso fundamentalmente, no un 50 o 60% de mi poesía es amorosa, pero no fue así. Fue precisamente, mis primeros poemas son más de paisaje, más de otra cosa, no son de amor. Curioso, pero esos poemas del Libro Rojo no son de amor. Has dicho que tus poemas son primordialmente amorosos. Sí. Yo creo que, y esto te lo pregunto, que el poeta tiene 2 herramientas principales. Por un lado el amor y por otro lado el dolor. Bueno, sí, el dolor, la muerte, el final de todo eso se relaciona mucho con el amor. En el fondo son un mismo tema, todo mezclado, ¿no? Placer, dolor, muerte, amor, son términos que pueden parecer contradictorios, pero tienen mucho que ver entre ellos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hacemos los poetas es desarrollar los sentimientos básicos del ser humano, ¿no? Que son siempre los mismos: el amor, la felicidad, la desgracia, el dolor, la muerte, la traición, el odio, la angustia, todo ese tipo de cosas que son inherentes a la condición humana, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es el amor para un poeta? Esto es una pregunta que es así como muy intensita, pero para un poeta me parece una pregunta interesante, saber. Bueno, para un cómo lo ve poeta él. el amor es como para cualquier otra persona, ¿no? Quiero decir, es algo que se inventó aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo por los poetas griegos como Safo, como Alceo, como Anacreonte, que antes no existía esa pulsión amorosa, lo que existía era la pulsión del deseo, pero no la pulsión del amor, y que es un invento cultural que tuvo muchísimo éxito, que luego se apuntaló con los poetas provenzales, con los tratados de amor del medievo, que los grandes italianos del Trecento, Petrarca y Dante, llevaron a su límite mayor, y que luego pues ha tenido mucho éxito en Occidente y también en Oriente, pero sobre todo en Occidente, porque fíjate, por ejemplo, cómo en la sociedad extremo oriental todavía hay matrimonios de conveniencia, ¿no? O incluso en la India, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el amor está en otro plano, ¿no? Y sin embargo, en Occidente nos parece, puede haber también matrimonios de conveniencia, pero nos parece mal, no lo criticamos, ¿no? Uh-huh. O sea, que el amor para mí es un constructo cultural más que algo natural. Sí, no es algo inherente al ser humano. No, lo que es inherente al ser humano es el acoplamiento, el deseo, el sexo, la amistad. Puede haber una profundísima amistad sin que tengamos que hablar de amor, entre hombre y mujer, o entre hombre y hombre, o entre mujer y mujer, ¿no? Pero creo que es un constructo cultural. Eso lo aprendí en un libro que se llama L'amour et l'Occident, de Denis de Guzmán, un suizo francés, que tenía esa teoría y me convenció, y siempre la defiendo. Qué visión tan fría para un poeta, ¿no? Uno se espera pues que preguntarte qué es el amor y que tú me contestes con algo precioso, y ha sido como muy, muy científico, ¿no? Pero los poetas es que siempre tenemos fama de cursis, y yo creo que tampoco los poetas nos emocionamos con la primavera y con los pajaritos piando, con las margaritas estallando en el prado. Al revés, yo creo que hay poetas como yo que soy alérgico, que me horroriza la primavera, entonces quiero decirte que me interesan otros temas. Yo creo que los poetas sirven para cualquier cosa. Eso, hay una anécdota que siempre cuento yo de Eulogio Florentino Sanz, un poeta del siglo XIX, que vivía un poco de los ricos que le invitaban por ser el poeta a merendar, y entonces se te ponía morado de picatostes y de chocolate. Bueno, y entonces de repente uno de esos ricos le dice en una de esas reuniones: pero vamos a ver, Eulogio, ¿para qué sirve un poeta? Como diciendo, pues no sirve para nada. Y contestó muy dignamente Eulogio Florentino Sanz: para lo que sirve cualquier otra persona, y además para hacer versos. Está bien. Está muy bien contestado. Pero sí tenéis que ser, si tiene un punto más de sensibilidad el poeta. Yo creo que la sensibilidad está en todos los hombres, que todos nacemos con una reserva importante de sensibilidad. Lo que hace el poeta es ponerla en acto, de la potencia que estaría en potencia, volviendo al lenguaje aristotélico con el que empezamos con su rival Platón, pero en fin, con filosofía griega, podríamos decir que todos en potencia tenemos la misma sensibilidad y que podríamos hacer versos todos, pero que solo algunos lo ponemos en acto, esa potencia que tenemos en el alma de hacer versos. Y creo que también los que ponemos en acto esa potencia lo tenemos de nacimiento, o sea que no se forja uno poeta, sino que se nace poeta. Tenemos esa posibilidad de conducir al ámbito de la realidad lo que otros nunca logran hacer, y se queda su reserva de sensibilidad dentro y no se plasma en unos versos. O en unos versos, o en unos cuadros, o en unas composiciones musicales, el arte en general, ¿no? ¿Y no eres fácilmente emocionable? Es que soy obligatoriamente emocionable cuando escribo o cuando leo. Si no me emociona un texto, no me interesa. La emoción para mí es básica y fundamental en poesía. Sin emoción no hay poesía. Por eso estoy muy alejado de la poesía de tipo hermético, que no suscita una emoción directa e inmediata. Creo que un poema debe suscitar emoción siempre. Es uno de los componentes fundamentales del poema, la emoción. ¿Has llorado leyendo? Sí, y no solo leyendo, sino, por ejemplo, en el Museo Británico recuerdo que lloraba de emoción al ver los bajorrelieves asirios de las famosas salas
dedicadas a Siria, la leona herida, la cacería de Asurbanipal, todo ese tipo de cosas. Me fascina el arte mesopotámico. ¿Y has seducido con poemas? Eso es inevitable. Yo creo que uno de los componentes que tiene la poesía es de capacidad de seducción. De hecho, yo creo que más que seducir yo creo que ha habido gente que ha seducido utilizando mis poemas, cosa que me llena de orgullo y de satisfacción. Ajá. Me parece muy bien, porque me lo han contado incluso alguna vez, incluso sin decir que es de otro, asumiéndolos como propios, cosa que me divierte, porque yo creo que el poeta es un portavoz de la generalidad, de la humanidad. Entonces es bueno que se utilicen sus cosas como si fuera anónimo o como si fuera un ente colectivo, ¿no? Pero eso se hacía mucho con la música, que era el grabarte un varios. Te grabo un recopilatorio con varias canciones. Eso se ligaba mucho con los varios. Sí. Incluso los amigos también te daban, porque la amistad y el amor están muy cerca, como decíamos antes, también te daban discos con su música favorita, ¿no? Ajá. Pero yo creo que hubo un momento previo a ese de la grabación, que es más de tu generación, que era, incluso había libros de poemas para seducir o conquistar gente, arte de escribir cartas para enamorar muchachas, cosas. Ese tipo de literatura se daba mucho en los años 20, 30, 40, ¿no? Pero eso es peligrosísimo, porque yo utilizo tu obra para ligar y la chica se enamora de alguien a través de Luis Alberto de Cuenca, pues luego se espera a Luis Alberto de Cuenca y a lo mejor encuentra con un gañán como yo. O no. Primero que yo creo que todos los hombres somos el mismo hombre en el fondo. Entonces es muy fácil que si le has seducido esa voz... Bueno, eso es el tema, estás tocando el tema de Cyrano de Bergerac. Sí, por ejemplo. Efectivamente. En el caso de Cyrano, pues la verdad es que coló perfectamente. Ella se enamoró de Cristián y Cristián murió. Y encima, si te mueres, pues es mucho más una presencia ya para toda la vida en la memoria de quien te amó, ¿no? Entonces quiero decirte que solo lo descubre cuando de repente sigue recitándolo, sigue leyendo la carta de Cristián que había escrito Cyrano cuando está anocheciendo, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que se da el pego perfectamente, no hay necesidad de que identificar al autor del poema. Uh-huh. Basta con que te enamores de quien te lo lee y ya está. Es que tú haces... Te voy a poner agüita en tu... Porque ahora sí me apetece, le has hecho bien, pero... pero sí tengo. Pero es que yo solo voy a beber muy poquito. Vamos a hacer un trasvase de agua de una botella a la otra, con la próxima vez segura. Traigo más. Esto lo va a escuchar mi madre y me va a decir, eres un cutre porque solo has llevado dos botellas. En absoluto, tu madre seguro Ya, eso es lo que voy a beber yo, si acaso, ¿eh? Bueno, pues si necesitas más tú después, te hago yo un... Venga. Te paso yo de la mía a la tuya. ¿Tú has grabado algún varios? Nunca te ha hecho falta. No, porque yo soy más poeta que musicófilo. A la música me gusta, pero tangencialmente y secundariamente. Entonces no he sentido necesidad de grabar ningún vario. Es verdad, eso te lo he oído en alguna ocasión. Sin embargo, poesía y música están muy unidas. Sí, claro. Bueno, de hecho, nacieron juntas. Y tú has escrito canciones para la orquesta. Sí, pero no es una de mis aficiones fundamentales. La literatura es lo que más me fascina en el mundo. Y luego todo lo demás viene muy después. Pero sí es verdad que me ha sorprendido que te he escuchado... No despreciarla, es decir, tú siempre has dicho que sí, que la música te gusta. Sobre todo la música barroca, la música del 17 y del 18. Pero que tampoco, o sea, no eres de estas personas que dicen, yo sin música me moriría. No, me vuelvo loco. Yo sin literatura es cuando me moriría. Y, por ejemplo, la pintura me interesa más que la música. Decía Nietzsche, creo que era, y es una frase manidísima que todo el mundo cita, lo de vivir la vida sin música sería un error. Pues los alemanes, y yo soy germanófilo, curiosamente soy muy germanófilo, los alemanes no pueden vivir sin música, pero yo soy germanófilo y puedo vivir sin música. Mi mujer, por ejemplo, no, es muy melómana. O sea, tú si tuvieses que prescindir de un sentido, probablemente sería... El del oído, sí. Sí. Bueno, del olfato, no, la verdad es que huelo poquísimo, o sea que yo no sé qué ha pasado, he debido abusar de los antialérgicos, las gotas para la nariz, y entonces no huelo nada. ¿Eres alérgico? Muy alérgico. Bueno, es que yo también huelo muy poco y es una lástima porque tengo buena herramienta. Es una pena tener esta nariz y oler. y oler poco, pero bueno, yo también olemos poco los dos, pues los alérgicos olemos poco. Pero tienes rinitis alérgica. Rinitis de nacimiento, sí. ¿Y asma?
No, asma no. Pues no he llegado. ahí te gano yo. Ahí me ganas tú. No, el hijo de mi mujer, que Carlos, sí que tuvo asma de pequeño, pero luego se pasa cuando hacéis mayores, se pasa. Te hablaba de lo de seducir con poemas porque es que esto es un dato curiosísimo, sobre el que ya te habrán preguntado en más de una ocasión, que es el tema de que te hayas casado 3 veces y que todas sean filólogas y profesoras de universidad. Bueno, pero eso porque el mundo en el que estoy y la gente con la que trato más o menos eso es lo normal, habitual, y aparte porque me fascina tener mujeres de todo. No, pero me fascina tener interlocutoras. Que no he conocido pocas mujeres, con todas me he casado. Yo creo que con las que he conocido me he casado. Y la verdad es que está muy bien casarse con gente que puede entender lo que te gusta a ti o lo que puedes comentar, puedes charlar de literatura con ellas, que eran 3 personas muy cultas, etcétera. Claro, pero... Vamos, la actual Alicia es una persona cultísima. Pero, y es un tema que has buscado tú, es decir, tú las has conocido, pero tú buscabas eso, que hubiese un nivel cultural que te permitiese sentirte también comprendido, ¿no? Bueno, el tema es que cuando se casa uno para toda la vida. Yo me casé muy joven, a los 23 años, y pensé que iba a durar siempre, pero la cosa no duró. Y luego la segunda vez que me casé, tampoco mi mujer pensó que podría durar mucho y suspendió el matrimonio, pero a la tercera va la vencida, seguro. ¿Y las conociste a las 3 de forma similar también? Bueno, a la primera la conocí por un amigo de la Emilia, a la segunda la conocí porque vino al consejo a trabajar en su tesis, y a la tercera la conocí porque vino con una tesis suya a verme a la Biblioteca Nacional a ver qué hacía con ella. Tienes 2 hijos y 2 nietos. Nietas. 2 nietas, Genoveva y María. Sí, estoy encantado con ella. ¿Y ejerces de abuelo consentidor? Porque lo que estoy viendo yo con mis padres y mi sobrina es espectacular. Espectacular. No tiene nada que ver mis padres como mis padres con mis padres como abuelos. Es que son personas muy distintas. Hombre, yo la verdad es que también voy de vez en cuando a verlas, casi todos los domingos. Por la mañana a desayunar con ella, nos vamos a desayunar por ahí o desayunamos en casa de mi hijo y de mi nuera. Pero la verdad es que sí, que los abuelos somos muy consentidores. Yo creo que lo importante en la vida, aunque parezca una cosa, digamos, rara, dicha ahora por un abuelo enamorado de sus nietas, no son los nietos, son los hijos. Lo que realmente importa son los hijos. Entonces, por eso es por lo que uno es tan responsable y por eso es por lo que uno es tan irresponsable con los nietos, porque importándole mucho no es lo mismo. Ya tienen unos padres que son los que tienen que ser responsables de ellos. Para mi hijo Álvaro, sus 2 hijas son importantísimas. Para mí, quienes son importantísimos, así en superlativos, mi hijo Álvaro y mi hija Inés. Ajá. Los nietos son ya otra promoción. Hombre, sí es verdad que tú, los nietos, también te limitas a disfrutarlos porque dices, educarlos ya no es tanto responsabilidad mía. Totalmente de acuerdo. Y entonces los quieres muchísimo, pero de manera diferente. Es que los hijos son carne de tu carne, ¿no? Y lo otro también es carne de tu carne, pero con una generación de por medio, ¿no? Sí. ¿Y eres optimista? Te lo digo por una frase tuya que me gusta mucho, que es, tenemos que vivir los no cumpleaños como si fuesen una fiesta. Bueno, no soy optimista, soy realista y por tanto cercano al pesimismo. Lo que pasa es que para vencer el pesimismo y no caer en la depresión hay que inventarse cosas. Entonces lo de los no cumpleaños son invenciones, ¿no? Para vencer, digamos, la angustia que nos atenaza en todo momento, porque es algo constitutivo del ser humano, ¿no? ¿Qué te da miedo a ti? Casi todo, soy muy miedoso, quiero decirte. Yo me acuerdo de niño en casa de mis abuelos que había un pasillo interminable y me decían, vete al despacho de papá a buscar algo. Tenía que ir por ese pasillo y me moría de miedo. Estaba mirando por todos lados a ver qué ocurría, ¿no? Soy bastante miedoso, sí. Pero con la edad se van acentuando los miedos psicológicos y se van atenuando los miedos de tipo juvenil como estos, ¿no? Quiero decir, ahora puedo perfectamente discurrir por una sala en penumbra sin que me dé miedo hacerlo. Pues me dejas así, porque yo creí que con la edad los miedos psicológicos conseguían atenuarse, no, yo creo que, por ejemplo, verlos de una forma más realista. Yo creo que no, que los pánicos, por ejemplo, yo he padecido también en ocasiones de pánico, son más bien de edad adulta. Pero pánico de ataque, de pánico. Ataques de pánico. Ah, sí, ¿cómo es eso?
pues se pasa fatal. Pues Sí, es sí, sí. como el momento, como se dice ahora, álgido, que lo ha permitido la academia, porque álgido en un principio era helado, pero en fin ahora es como el momento álgido de una melancolía bestial, o sea, de una depresión total, pues el momento brutal de esa melancolía, ¿no? Entonces, afortunadamente dura poco porque no podrías resistirlo. Es que de hecho yo en una ocasión te escuché decir tangencialmente, pero te escuché dejar caer que habías estado en más de un psicólogo. Pero sí, he estado en algún psicólogo, pero te diré que de una manera muy... he estado en psicólogos, pero a lo mejor 2 o 3 sesiones cada vez, o sea, muy poquito. No llegarán a las 10 o 12 sesiones lo que yo he tenido con psicólogo a lo largo de mi vida, y eso en 67 años es muy poco. Pero porque en esas 2 o 3 sesiones llega un momento en que dices... A mí En esas 2 o 3 sesiones lo que me han dicho es lo que hay que hacer para vencer el pánico, entonces me han recetado una serie de cosas y entonces pues ¿para qué voy a seguir yendo? Y las otras fue cuando era joven y alguna novia me diría, ay, tú tienes que ir al psicólogo que estás muy chalado. Entonces pues fui, pero me duró 2 días. Bueno, tú dices que estás chiflado. Bueno, es que yo creo que todos los que tenemos una capacidad creativa tenemos un punto de locura, Sí, ¿verdad? de locura creativa, y si no hay ese punto de locura, malo. Lo malo es que de repente esa locura se convierta ya no en un punto, sino en algo, en una línea de actuación seguida, ¿no? De ahí tantos y tantos escritores suicidas. Efectivamente. De hecho, hay una antología de poetas suicidas en las que yo colaboré, traduciendo los poemas de Joan Ferraté, un poeta catalán que se suicidó el mismo día que cumplía 50 años, tipo Pavese, como Cesare Pavese. Hay una pulsión de muerte, no solo en los poetas y en los creadores, sino en todo el mundo, pero en los creadores hay más fuerte quizás, sí. Pero yo creo que es porque lo viven todo con muchísima más fuerza emocional, con más intensidad, ¿verdad? y con más intensidad, y eso Sí, crea, pues precisamente, los suicidas aman la vida de una manera tan desaforada que pues se la quitan, precisamente porque ven que van a desaparecer y entonces quieren ahorrarse esa decadencia, ¿no? Yo los entiendo perfectamente, incluso los admiro. Yo creo que no soy suicida en potencia, pero bueno, nunca se sabe. Afortunadamente no. Pero, ¿cómo se sale de un ataque de pánico? Con pastillas. Con pastillas, con tratamiento. Se supone que el psicólogo lo que pretende es que consigas hacerlo prescindiendo. Porque ¿no? todo es química en esta vida, ¿sabes? Hasta el pánico es química. Entonces todo tiene su contraprestación por otro elemento que lo que hace es paliar esa ausencia o esa carencia o ese exceso de algún tipo de sustancia. Aquí todo es química. El cerebro es química. Cuando voy a un psicólogo digo, pero si en realidad el problema está en la serotonina y no sé qué y no sé Pero yo, por cuándo. ejemplo, por eso me aburre, yo no iría nunca a una sesión de psicoanálisis continuada porque me aburriría el que me intentara curar a base de razonamientos. Yo prefiero que la química. Ahora, lo que no cabe duda es de que el psicoanálisis, por otra parte, es interesantísimo. Eso sí. Por ejemplo, para el tema literario, ¿no? Se han hecho libros soberbios. Por ejemplo, hay uno que se llama Psychanalyse de Comte de Perrault, de Marc Soriano, un francés de origen español, que se tradujo aquí en España por, no sé, distinto. Psicoanálisis de los cuentos de Perrault, en donde analiza, por ejemplo, los cuentos que escribió Perrault a la luz de su condición de gemelo superviviente. Él compartió útero materno con otra criatura que murió al nacer y que nació antes que él. Y eso le produjo un trauma, horror, arrastró un trauma a lo largo de toda su vida. Con un día de vida. Exactamente, o con unas horas. Y eso se traslada perfectamente a los héroes que pueblan su colección de cuentos, que todos son como gemelos supervivientes que han perdido el guía, el faro, que era el hermano que nació antes que ellos. Nació 1 hora antes o 20 minutos antes, ¿no? Sí, sí. Eso es muy interesante. ¿Tú crees que algo que vivimos, por ejemplo, eso, con 2 días de vida, puede marcarnos? Yo creo que sí, ¿verdad? Estoy convencido de que sí, sí. Yo creo que no es una broma lo del psicoanálisis y que es algo como que tiene muchos referentes reales. Otra cosa es que entiendes que yo no sea carne de psicoanalista tipo Woody Allen, pero eso no quiere decir que no admire a los psicoanalistas, pero más que como terapeutas, como intérpretes del arte. Me interesa el psicoanálisis como aplicado al arte. Bueno,
tengo que decir una cosa, y aquí saco pecho porque me enorgullezco mucho y aprovecho para agradecérselo a él. Me ha escrito al email de este podcast un psicólogo cognitivo que se llama Antonio Soto, que trabaja en Barcelona, en el Centro de Terapia Breve de Rafael Santandreu, y me ha dicho que como suplemento a las terapias, a sus pacientes les, no sé si decir receta, escuchar este podcast. Me parece muy bien, porque además... precioso. No, porque este tipo de podcast no es una entrevista así al uso, sino que tocas temas como más íntimos, ¿no? Sí. Y eso o más arriesgados, en cierto modo, ¿no? Entonces no es solo puramente literatura, ¿no?, lo que abordas. Y eso yo creo que psicológicamente interesa mucho. Yo creo que además las únicas pistas que tenemos para conocernos a nosotros mismos somos los demás. Sí. Entonces, si oímos los podcasts en los que hablan otros, seguro que vamos a encontrar claves para nuestra propia personalidad y para conocernos mejor, o para conocernos lisa y llanamente. Porque es que el gran desconocido de uno mismo es él, ese yo mismo, ¿no? Sí, sí. Hay gente que cree que no, que nadie se conoce mejor que uno mismo. Yo no lo estoy para contrario, nada de yo acuerdo. para nada. Estoy de Yo acuerdo contigo. Conoces muchísimo más a los que te rodean que no a ti mismo, estoy convencido. Sí, sí. Bueno, tu frase en concreto es que además la has dicho, pero yo la tenía por aquí En apuntada. poesía, incluso lo he dicho en poemas, sí. Es en los demás donde encontramos las pistas para conocernos a nosotros mismos. Sí, Me hay parece un muy poema buena. que se llama Vive la vida, que dice: vívela en los demás, que son las únicas pistas que tienes para conocerte. Vívela en esos barrios pobres hechos para la droga o el desahucio, y en los tristes, en los grises palacios de los ricos. Una recomendación de que hay que vivir la vida a tope y en todo lugar y en toda condición, que hay que disfrutar de la taberna y del palacio. Has hablado ahora de barrios marginales, de esa gente se puede aprender muchísimo. Muchísimo, y además yo creo que hay que también tener experiencias de todo en esta vida, y es lo que enriquece tu creatividad y lo que te potencia. No exclusivamente dedicarte a ser un niño de un determinado barrio o un adolescente de otros determinados locales, sino que hay que intentar conocerlo todo para luego evidentemente elegir, y teniendo cuidado también, por supuesto, porque lo que hay fuera a veces no gusta nada. Ya. ¿Tú has experimentado con drogas? Alguna vez he experimentado con drogas en la época de la movida. No me ha gustado ese mundo, me ha parecido un mundo muy peligroso, y tengo muchos amigos que han muerto precisamente por eso. Pero en aquel momento en toda fiesta había posibilidades de consumir droga, y entonces era muy difícil sustraerse. Además, yo creo que incluso era petulante el decir yo no quiero saber nada. Era un poco como de santoral, ¿no? Había que ser como todo el mundo, pero siempre con el cuidado que hay que tener con esas sustancias. Que tuvimos un alcalde, el señor Tierno Galván, que cometió el error de decir a colocarse y al loro, pensando que eso no era malo, y luego se murió mucha gente en ese proceso. Y bueno, entonces deduzco que a ti esas experiencias, no sé si te aportaron, pero te bajaste rápido del carro. O sea... No me aportaron, al revés, me angustiaron, no me interesan. No, al contrario que a Fernando Sánchez Dragó, que le siguen interesando mucho y que las promociona mucho, pero no, él sabe que yo no soy de esos. Es que creo que es normal. No por miedo, sino porque realmente no me aportan. El perder el sentido de la realidad me quita incluso creatividad. Hay otros que les proporciona creatividad, sumirse en el nirvana de cualquier sustancia opiácea o cualquier otra parecida. En cambio hay otros que lo que hace es angustiarnos y quitarnos posibilidades de crear. Estaba pensando en algún escritor que utilizaba eso para crear las drogas. Seguro por que ejemplo, se me ocurre de Quincy, por ejemplo, que hizo Confesiones de un comedor de opio, de un comedor, porque él lo comía, que es una obra importantísima y terrible por otra parte, porque le producía a la vez desasosiego y tranquilidad, las dos cosas al mismo tiempo. Y hay muchos otros, por ejemplo, Edgar Allan Poe era un alcohólico absoluto. Jack London también. Y lo que ocurre es que yo siempre tengo la teoría, como soy abstemio, de que es imposible escribir cuando uno está borracho o cuando uno está drogado. Que incluso en gente como Jack London o como Edgar Allan Poe, que son dos personajes que admiro y que adoro, cuando escribieron esas maravillas, esos cuentos divinos de London, esos cuentos maravillosos de Poe, yo creo que no podían estar borrachos.
Habrían estado borrachos la noche anterior, pero estaban perfectamente sobrios. No se puede escribir la obra de... Espera un momentito, que es mi hija. Sí. Adelante. Inés, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Bueno, tienes que tener en cuenta que no te puede dar demasiado luz en el ojo. Muy bien. Llevas la puesta. ¿Y no te ha dolido nada? O sea que ya has tardado nada, entonces mañana puedo comer entonces con el ministro, ¿no? Perfecto, pues nada, mañana te acompaño y después me voy a comer con el ministro, ¿vale? Venga, oye, un besazo. Hasta ahora. Adiós. Todo ha salido perfecto, ¿no? Todo perfecto, está desayunando. No sé si podemos decirlos, que yo normalmente dejo la conversación en bruto, si quieres lo... No, lo dejamos en bruto. Sí, pues que Inés, una de las hijas de... Se ha operado de miopía y ha quedado fenomenal de un ojo, y el otro ojo es mañana y la voy a acompañar yo. Claro, y hablábamos Luis Alberto y yo antes de empezar la grabación de que yo también estoy operado de la vista y me operaron los dos ojos a la vez. Y que ahora, pues no sé por qué, a mi hija la han operado uno un lunes y otro un martes, yo no sé. Quizá porque sus padres están divorciados para que vaya un día la madre y otro el padre. Como una deferencia, ¿no? Para que podáis estar no lo sé, ambos. estoy convencido que va a haber maravillosamente dentro de nada. No venimos del mono, sino del lobo. Bueno, eso es una broma también para escribir un poema. Venimos del mono, obviamente, porque si soy aficionado a la paleontología tengo que llegar a eso, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí quería comentar en ese poema es que somos bastante lupinos en nuestro trato con los demás. Socialmente, ¿no? Y socialmente bastante lupinos, ¿no? Y además era una ocasión de dedicarle a uno de mis amigos más queridos, que se nos fue en 2010, que es Paul Naschy, el gran actor que hizo de Hombre Lobo tantas películas. Bueno, hizo de todo, hizo de Drácula también, hizo de El monstruo del Dr. Frankenstein. De galán no. De galán también incluso ¿Sí? hizo, sí. Y la verdad es que quería dedicarle un poema y se me ocurrió lo de Homo homini lupus, que es una frase atribuida a Hobbes, pero que ya está en Plauto, me parece, o en Terencio, en uno de los dos. Pero es verdad, ese paralelismo que haces con el lobo, yo creo, porque me he dado cuenta a lo largo de los años de que normalmente cuando muestras debilidad, la gente, en lugar de entenderte... Y en lugar de ayudarte, lo que hace es tirarse a la yugular. Me parece horrible, yo no soy así, te lo juro. Yo tampoco, pero es que hay personas que tenemos mentalidad caballeresca y samurái y otras que no, pero hay hay gente muy mala por ahí, por eso yo creo que hay que hacer una especie de liga de hombres buenos para defenderse de los demás, ¿sí? como unos vengadores, ¿no? Como unos vengadores. O como el Punisher, ¿te acuerdas? El castigador, sí, ¿no? Sí. Yo sí creo en que a veces la justicia, digamos, legal, no cumple con todas las expectativas que se necesitan y que hay veces en que, por ejemplo, si le pasara algo a mi hija, yo entiendo perfectamente que le pegara un tiro al tío que atentara contra ella. Y también pienso que estos dramas que estamos viviendo últimamente, de chicas raptadas o tal o cual, pues enerven a sus progenitores de una manera especialísima, ¿no? Quizá precisamente por este afán justiciero que tú tienes, tengas esa relación tan estrecha. He leído muchos tebeos también. Eso es, tengas esa relación tan estrecha con los tebeos y los cómics. Yo creo que el afán justiciero viene de que he tenido esa relación tan estrecha con los tebeos. Es más causa que consecuencia. Puede ser, o las dos cosas a la vez, quizá. Soy un grandísimo aficionado a los tebeos de siempre y sigo leyéndolos con fruición. ¿Y diferencias la literatura de los tebeos de la de una novela? No la diferencio. Para mí es todo lectura y todo es literatura. Los tebeos son literatura, fundamentalmente. Literatura en imágenes, en viñetas, arte secuenciado, como decía Will Eisner, el autor de The Spirit, que es uno de los cómics mejores que ha habido nunca. ¿Tú eres aficionado a los cómics? No, es que de hecho en Galicia hay mucha afición. Te lo iba a decir, cuál me recomendarías tú para empezar. Hombre, para empezar, por ejemplo, ahora hemos hablado de Will Eisner, por ejemplo, Miguel Anxo Prado, que es un gran arquitecto gallego que hace un salón del cómic en La Coruña, porque además tuvisteis un alcalde fantástico en La Coruña, que era Paco Vázquez, que era aficionadísimo al cómic, tiene una gran colección de cómics, muy amigo mío. Y entonces se organizó ese salón y se mantiene, todos los agostos, me parece que es. Y Miguel Anxo, yo creo que te recomendaría lo mismo que yo. Empieza con
un autor norteamericano, judío, que se llama Will Eisner, escrito Eisner. Como Michael Eisner es el de Walt Disney, o estoy mezclando cosas. Michael Eisner. Eisner o alguien. Eisner me suena a dibujante, pero escrito de Disney. E-I-S. Eisner. Sí. Yo no me suena a Disney. Pero igual me estoy equivocando. Will Eisner tiene, por ejemplo, hay una novela gráfica de Will Eisner que se llama Contrato con Dios, que es de las cosas mejores que se pueden leer en este mundo. Y luego también te recomiendo los clásicos. Por ejemplo, empezar con Winsor McCay y con Little Nemo in Slumberland, que es de entre 1905 y 1911. Winsor McCay, que fue luego también un pionero de los dibujos animados, dibujó una serie que era el pequeño Nemo en el País de los Sueños, que es de las cosas más hermosas, gráfica, plástica y literariamente que se han podido escribir nunca o dibujar nunca. Es como si el cómic hubiera nacido ya completamente armado en el momento de su nacimiento y hubiera llegado a su máxima expresión nada más nacer. Un poco lo que le pasó a Atenea, que nació completamente armada de la cabeza de Zeus, que fue abierta de un martillazo por Hefesto. Yo era... Sí. Perdona un momentito. Nada. Mari Cristín, me están haciendo una entrevista, luego te llamo, ¿vale? Un besito, hasta ahora. Yo era muy de Asterix. A mí me gusta mucho Asterix también, claro. Me han encargado ahora precisamente para un número que van a dedicar de la revista Litoral, un artículo, un folio sobre Assurance Tourix, que es el bardo. El bardo, ¿verdad? El bardo que es, como sabes... Al que Obelix odia. Al que y siempre lo amordazan para que no pueda cantar. Es. Bueno, pues que el nombre es un nombre parlante francés, Assurance Tourix, que significa seguro a todo riesgo, en francés. O sea, están jugando siempre con los nombres. Obelix, obelisco, Asterix, asterisco, etcétera. Aquí a veces incluso algunos hacen alguna traducción libre para que también sea un juego. Para que sea un juego con palabras también. No recuerdo ahora uno, pero te entiendo de tu pasión por Asterix. Yo soy más de Tintín que de Asterix, pero de todas maneras Asterix es buenísimo y tengo además todos los álbumes que se hicieron en latín clásico. Porque se tradujeron al latín clásico los álbumes de Obelix por un equipo alemán de Stuttgart, fantástico. Y entonces me ejercito, yo soy de clásicas, de griego y de latín, me ejercito leyendo buen latín clásico con un Asterix. Un físico al que entrevisté me habló de que el Alzheimer tiene menor incidencia, no sé si es menor incidencia, sino que tarda 4 años más en desarrollarse en una persona plurilingüe que en una monolingüe. Así que lo que estás haciendo está muy bien, eso de refrescar. Bueno, pero una cosa es que refresque el latín y el griego para evitar el Alzheimer, y otra cosa es que sea plurilingüe, porque realmente soy monolingüe. Yo creo que en general muy poca gente es claramente bilingüe. Siempre se orienta a una lengua, porque si desconocemos nuestra lengua bastante, imagínate lo que desconoceremos las demás. Pese a todo, yo he sido un gran devoto de las lenguas y he traducido de muchas lenguas y me gusta mucho internarme en la gramática de distintas lenguas. Oye, ¿qué opinas de la nueva poesía española? Yo no sé si has leído, ahora se venden muchísimo libros de poemas de gente que joven ha nacido al amparo de las redes sociales. Yo creo que es un fenómeno curioso, interesante, que puede propiciar el hecho de que se lea más poesía, pero no es exactamente un fenómeno poético. Yo lo llamo, y lo he dicho ya varias veces en muchas entrevistas, parapoesía. Ajá. Lo cual no está mal, porque parapsicológico está muy bien. Hay productos parafarmacéuticos que tienen buenísimos resultados en el paciente, pero no es propiamente poesía, es parapoesía. Es un fenómeno que nace en Internet, en las redes, que tiene que ver también con cantautores, tiene mucho que ver con música, con el que se acompaña la guitarra y improvisa una letra, digamos, de amor, adolescente, etcétera. Pero dentro de esos parapoetas seguro que hay muchos que se convierten en poetas y otros que se quedarán en parapoetas para siempre. Pero, ¿y algún subpoeta? Yo lo de subpoesía no hablaría. Hay buena o mala poesía, no hablaría de subpoesía. La parapoesía es simplemente que es un fenómeno distinto al fenómeno poético. Puede ayudar quizá a implantar más la poesía en distintos ámbitos, quizás sí.
Sí, bueno, O quizá no lo sé. es que quizá quien se acerque a la poesía, a lo mejor por uno de esos poetas mainstream, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero de hecho hay muchas colecciones de poetas mainstream, por ejemplo, entre ellas una verso y cuento en la que acabo de colaborar con un libro que se llama Se aceptan cheques, flores y mentiras, que creí que me querías hacer una entrevista porque me están ahora cribando cosas por ese libro. Sí. Entonces en ese libro hay mucha gente joven, en esa colección hay muchísimos poetas jóvenes y luego hay un par de poetas viejos que somos Carmelo Iribarren y yo. Pero eso a mí me llena de satisfacción porque si puedo mantener el tipo en una colección de poetas jóvenes es que mi poesía puede tener un target también juvenil y eso me divierte. No, y lo que yo te digo es que a raíz de esos poetas de los que hemos hablado y que están vendiendo tanto, quizá mucha gente conozca a Luis Alberto de Cuenca, es decir, que empiece con Yo creo ellos. que sí, de hecho algunos de esos poetas que he tratado yo y que me caen muy bien y que son estupendos, Elvira Sastre o Marwan, etcétera, pues son gente que lee mucha poesía y que sabe mucho de poesía, o sea que, ojo, quiero decirte que no hay que desestimar ni mucho menos ese fenómeno. ¿Qué problema tenéis, y digo tenéis porque sé que lo compartes con Fernando, con la palabra intelectual, con que se os defina como intelectuales? Uy, a mí me parece horroroso lo de intelectual, me parece... Pero a priori es bonito, ¿no? Es una palabra que implica erudición. No, pues entonces utiliza erudito y así Ya. es mucho más sano. Pero vamos, intelectual no. Yo creo que la palabra que más nos gusta, por lo menos a mí, no sé a Fernando, sería humanista, ¿no? Ajá. Porque nos evoca también un mundo como el del Quattrocento italiano, en el que la gente se interesaba por todo, había una especie de revival cultural muy grande. Intelectual suena a tocapelota, ¿sabes lo que te quiero decir? A tipo pesado. A pedante. Sí, pero o a temperamento crítico por ser crítico, por el mero hecho de hacer crítica de todo. No me interesa nada el término intelectual, detesto a los intelectuales y a quien se define como intelectual yo creo que ya le tengo catalogado para siempre. Hay entonces que popularizar la palabra humanista, porque es que todo el mundo sabe a qué te refieres cuando dices intelectual, más o menos, pero humanista... Bueno, pues hay gente que le vendrá a Vicente Ferrer a la cabeza. Habrá que popularizarlo, sí. Pero es que humanista sí, lo de Vicente Ferrer en el sentido de hacer el bien a los necesitados. Pero es que un humanista no tiene nada que ver con eso. Claro, pero bueno, que hay gente que humanista es lo que... en el sentido clásico italiano del término, y humanisti, dicen ellos, los humanistas. Bueno, has hablado del libro Se aceptan cheques, flores... Y mentiras. Lo tengo aquí y espero que me lo pues que te me lo firmaré firmes ahora. fenomenal. Y es un libro que me ha encantado y en el que está uno de mis poemas favoritos de Luis Alberto de Cuenca, que es Mal de ausencia. Mal de ausencia, que viene después que de Los gigantes de hielo. Yo diría que tendrían que haber ido juntos porque se explican mutuamente. Acuérdate de Mal de ausencia cuando acaba y para colmo sigo soñando con gigantes y contigo. Entonces en Los gigantes de hielo se dice que sueño con gigantes. Gigantes O sea que besan tus manos desnudas. No. Los gigantes... Y para colmo sigo soñando con gigantes y contigo desnuda, besándoles las manos. Eso es. Con dioses a caballo que destruyen Europa y cautiva te guardan hasta que yo esté muerto. Pero es que eso dialoga con el anterior, que es Los gigantes de hielo. Pero no quise tocar esa antología, que está muy bien hecha, por cierto, por una chica que se llama Mónica Adán, buscando un objetivo de lector joven, y yo creo que está muy bien. Quizá demasiado breve, ¿no? Pero... en cualquier caso, creo que a lo mejor eso se lleva también ahora, que lo breve, ¿no? Sí. Entonces, me parece bien, me parece una antología estupenda. Y luego el título es magistral. Y no lo digo porque esté en un verso mío, pero está en un verso que se llama La huida a Egipto. Dice, aceptan cheques, flores y mentiras. Pero ese ser reflexivo le da una marcha al título fantástica. Y eso es propiedad de Mónica Adán. ¿Cuál es tu método para escribir? Haces algo que a mí me suena mucho y que le va a sonar mucho a nuestros oyentes más creativos, que es que sueñas con lo que haces y tienes una libreta en la mesilla de noche. Sí. Y a lo mejor te despiertas a las 3 de la mañana con algo en la cabeza y lo apuntas. La próstata, además, que no perdona. Pero lo que quiero decir es que efectivamente yo creo que el sueño es una de las grandes fuentes
de inspiración para un poeta siempre, ¿no? Y en eso, mira, entroncamos con Freud y con su interpretación de los sueños, y por eso me fascina también el psicoanálisis aplicado a la literatura. Y evidentemente, pues no digo que haya un porcentaje importante de poemas míos patrocinados, diríamos, y nunca mejor dicho, por el sueño, pero sí que hay un buen montón de poemas oníricos. Ajá. Incluso hay muchos que se titulan Sueño del... Uno, por ejemplo, de mi próximo libro, que va a salir ahora en marzo, el libro ya inédito, se va a llamar Blog de Otoño, va a salir en Visor, y hay varios sueños. Sueño del dragón bibliotecario, sueño de Paco Rico, sueño de no sé qué, de distintas personas o distintos papeles o roles que he interpretado yo en sueños o con los que he soñado, gente que admiro, que sea amiga mía o lo que fuere. Pero esos son poemas alumbrados alumbrados por el sueños. sueño, por el sueño. Ajá. Ajá. Y de hecho hay un libro mío del 87, se llama El otro sueño, continuación de La caja de plata, que también es muy particularmente onírico. Pero inscribes por inspiración, es decir, no Sí. dices esta noche me siento que tengo que hacer un poema. Siempre por inspiración, jamás por ponerme a decir vamos a sacar un poema, no. Nunca lo has hecho así. Nunca lo he hecho así. Has hecho poemas por encargo que te desde dicen niño. Sí, por necesitamos. encargo también lo he hecho. Pero eso no es lo mismo. Lo del encargo es que te encargan un poema y tú aceptas el encargo y entonces lo haces cuando te venga bien o cuando de repente te sientas inspirado para acometer el encargo. Pero algunos de mis poemas, yo creo mejores incluso, han sido por encargo. O sea que también estoy de acuerdo con la poesía por encargo, pero creo en la inspiración y en el encargo, en las dos cosas. Me encargó Fernando Marías, el narrador, un poema sobre el cuervo de Edgar Allan Poe. Y me ayudó muchísimo a sacar muchas cosas que tenía dentro ese encargo. Pero en el fondo, lo que está haciendo ese encargo es actuar como la musa. Ajá. El encargador es una especie de musa bis. Sí, sí. Me funciona. ¿Y Loquillo? ¿Qué has Bueno, trabajado Loquillo con y el Loquillo? rock, porque si me interesa algo de la música contemporánea, más bien es la vertiente rock, no que la vertiente cantautor, que esa me interesa menos. Y creo que mi poesía se adapta más al mundo del rock que al mundo de los cantautores. Y en ese sentido empecé con Gurruchá, con la Orquesta Mondragón allá por los primeros 80, y después Loquillo fue el que acudió a mí en busca de complicidad para hacer un disco juntos, porque ya había musicado alguna pieza aislada mía. Entonces hicimos el primer disco dedicado a un poeta por entero que ha hecho Loquillo, su nombre era el de todas las mujeres, que son todos poemas míos. Y ahora va a hacer otro también sobre otro gran poeta, otro gran poeta o un gran poeta, yo no lo soy, que es Julio Martínez Mesanza, que acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía, y va a hacer también un disco entero con él. ¿Y qué tal es Loquillo en el trato? Pues antes hablábamos de lo del honor y del código del honor y de la caballería y de los samuráis. ¿Te acuerdas? Pues un samurái. Ajá. Es un samurái, entonces por eso mismo, si se conocen dos samuráis o dos caballeros, que yo creo que soy un caballero, por lo menos me he regido siempre por las normas de caballería y él también, pues nos hacemos amigos íntimos como lo somos. Y la verdad es que es un tipo espléndido, extraordinario. Yo entrevisté al que fue su guardaespaldas, que era un amigo de infancia, Daniel Rojo. Lo conozco, ahora están distanciados. Sí. Pero Daniel ha escrito varios libros de su experiencia carcelaria, etc. Sí, no, porque hablamos de Loquillo y yo le dije, y es cierto que a mí me han hablado regular de Loquillo en el trato, gente conocida y... Yo no puedo hablar más que cosas buenas de Loquillo porque me parece, ya te digo, un caballero, y un caballero siempre de trato impecable, ¿no? Nada, no, simplemente eso, por la conversación que había mantenido con este hombre, pero tú además dices están distanciados, entonces pues quizá la percepción también haya cambiado. Yo me quedé sin crecer como Peter Pan, debemos ser siempre niños. Yo creo que esto te define. Yo creo que los seres humanos son siempre o niños eternos o adolescentes eternos. Yo prefiero ser niño eterno. Dice mi mujer que es mentira y que lo que soy en el fondo es un adolescente eterno, pero yo creo que se equivoca. Y a mí me interesa muchísimo la infancia, que es nuestra única patria, y sé que cultivando una serie de tics de infancia, como seguir leyendo tebeos, etcétera, o encantándome los juguetes como mi padre, pues evidentemente se consigue
esa especie como de paralización del tiempo y te mueres siendo un niño, y eso es lo que yo quiero hacer. ¿Qué edad tienes? 6, 7. ¿Y cómo se llevan? Mal. A partir de los 40 se lleva todo bastante mal. Yo te he oído en alguna ocasión quejarte de la edad, de la senectud, pero en otras decir que te estabas reenamorando de la vejez. Hombre, es que la lectura de los clásicos siempre ayuda, y por ejemplo ahí está Cicerón con su tratado de Senectute, que siempre ayuda mucho a superar traumas. Pero es evidente que es mejor ser joven que no ser viejo. Lo que ocurre es que ser viejo es fantástico si tuvieras un cuerpo de joven. Ajá. Eso es lo máximo, porque cuando eres joven eres un poco idiota. Sí. Entonces, cuando eres viejo ya te las sabes todas, y eres más sabe el viejo, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, esa conjunción es lo que no se puede dar. Pero, por ejemplo, ahí tenemos a Fernando, que me lleva 14 años y que está hecho un chaval, ¿no? Ah, es verdad, es verdad. Pero, ¿y tú crees que...? Es un modelo humano para mí. Sí, yo lo entrevisté por eso también, porque da mucha energía, sí, ¿verdad? Sí. Es un tipo que da... es un tío que realmente parece genuinamente enamorado de su vejez, que luego... Bueno, de su vejez, pero es que está enamorado de una vejez que no es vejez en su caso, que es una perenne juventud. Ya. Está magníficamente bien. Pero es verdad que es un chute de energía hablar con alguien que ve las cosas así. Ayer mismo yo hablaba con un amigo que tiene 26 años y no sé de qué se me estaba quejando por temas de trabajo y tal, y yo le decía, mira, Julio Iglesias, si pudiese, se cambiaba por ti. Y estoy convencido de ello. Pues sí, estoy convencido. La juventud, la búsqueda de la eterna juventud, la fuente de la eterna juventud, eso... Fíjate, la condesa Báthory mató a muchísimas jóvenes de su condado para buscar sangre, ¿no? Por la sangre que presumiblemente iba a mantenerla eternamente joven. Gilles de Rais, el otro monstruo, también medieval, mató no sé cuántos niños también buscando eso. Todo es una auténtica farsa. Es evidente que vamos envejeciendo y que, como diría Jaime Gil de Biedma, envejecer, morir es el único argumento del poema. Pero eso no quita para que no intentemos vivir hasta el último momento, pues con alegría y presumiendo de que cada día puede ser el último, pero que a la vez no hay día último, sino prescindir de ese fin que a todos ineludiblemente nos espera, pero no pensar mucho en ello. Yo a mi amigo le decía lo de Julio Iglesias como ejemplo de persona que goza de todas las frivolidades que y de los dineros, y de ¿no? Claro, dinero, mujeres, tal. Y yo decía, pues aún así, Julio Iglesias se cambiaría por ti sin pensar. Pues sin la menor duda también. Para volver a describir la misma trayectoria, probablemente. Bueno, Luis Alberto, eres una persona súper ocupada. Ya te estoy... diría, Fernando Sánchez Dragón me llamó cronófago cuando le hice la cronófago está muy bien, es que es un genio, Fernando. Así que no quiero seguir comiéndome tu tiempo. Te doy muchísimas gracias por este rato maravilloso, que he aprendido muchísimo. He aprendido yo muchísimo de ti también, me encanta. Y ya me tienes que decir exactamente dónde lo puedo... Oh, sí, por favor, y si escuchas alguno más, pues mira, para mí es como fan y seguidor. El de Dragón me encantará escucharlo. Ahora me lo dices si quieres fuera de micrófono. Te lo cambio por una firma en mi libro de Se acepta. Se aceptan firmas y estoy encantado en que lo aceptes de mi parte. Gracias, Luis. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar.